Y este representante vino y no luchó contra Goliat, luchó contra el que venció al primer hombre llamado Adán. Y de niño lo venció, de adolescente lo venció, de joven lo venció, como hombre en la cruz lo derrota. Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que llevamos 2 días con ustedes aquí en Murcia y como bien he dicho esta mañana hemos estado en la iglesia del hermano Samuel donde está pastoreando y tuvimos ayer un culto por la tarde, por la noche y hoy hemos tenido un culto por la mañana aquí en Totana que a mí me ha bendecido el Señor. Amén. Y creo pues que esta tarde que Dios nos va a seguir bendiciendo. Amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y de ver a los siervos del Señor. Amén. El hermano Eduardo, que Dios le bendiga. Y a los ancianos, a los siervos, al pastor, gracias por esta invitación, por este trato, por este amor. Amén. Veo también a mi amigo Israel, que ha venido de Ecuador y ha venido al culto. Tiene fuerza este hombre. Bendito sea Dios. Y bueno, sigo diciendo que creo que tenéis uno de los mejores coros de España. Cree bien, hermano. Creo bien. No es una falsa doctrina. No es una falsa doctrina. De verdad que estoy gozando de escucharos. Tanto los hermanos como las hermanas. Bueno, ¿cuántos quieren recibir una palabra del Señor? Mirad, yo pues quizá no voy a gritar mucho porque hace poquito, no sé por qué, me ha cambiado la tensión. Me ha cambiado el medicamento y como estoy recién empezado con un medicamento nuevo, pues siento yo que tengo tensión. Y hay que tener cuidado, porque Dios hace milagros, no filigranas. Hay que cuidarnos. No, estoy bien, estoy bien. Pero con cuidado, me dice la Rebeca si me tomo otra pastilla, no. Pero aquí en este ambiente del Señor, que Dios está con nosotros, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5 y verso 1. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi en medio del trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que
solamente leer el capítulo ya es terrible. Qué capítulo tan impresionante. Pero vamos a hablar de él. El libro de Apocalipsis funciona de esta manera. Esto lo puedes ver en el primer capítulo del libro. Dios Padre le da la revelación a Dios Hijo. Dios Hijo le da la revelación a un ángel. El ángel le da la revelación al apóstol Juan. El apóstol Juan le da la revelación a los pastores. Y los pastores le dan la revelación a la iglesia. Si te das cuenta, es una cadena de mando. De Dios Padre al Hijo. Del Hijo al ángel. Del ángel al apóstol. Del apóstol a los pastores. Y los apóstoles y los pastores a la iglesia. Lo primero que me enseña es que Dios, que puede hacer todo solo, pues no lo quiere hacer solo. Él cuenta con su siervo. Quiere decir que formamos parte de su plan. Ahora, Dios Padre le da la revelación a Dios Hijo. Dios Hijo le da la revelación al ángel. El ángel le da la revelación a Juan. Juan le da la revelación a los pastores a las iglesias. Pero todo por el Espíritu Santo. Lo repito para que se entienda mejor. Dios Padre por el Espíritu le da la revelación al Hijo. Dios Hijo por el Espíritu a un ángel. El ángel por el Espíritu al apóstol. El apóstol por el Espíritu a los pastores. Los pastores por el Espíritu a la iglesia. Porque Dios no hace nada sin su Espíritu. Es que necesitamos al Espíritu Santo. Para vivir la vida cristiana necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin comunión con el Espíritu Santo no hay iglesia. No hay ministerio. Precede cualquier cosa tener comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia sana y un ministerio de poder depende de tener comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús nació por el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que cuando se hace grande, dice el libro de Lucas capítulo 4, y Jesús guiado por el Espíritu al desierto. Es decir, no solo nació del Espíritu, sino que era guiado por el Espíritu. Y dice la Biblia que cuando termina la tentación, dice la palabra, Jesús bajó en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, nació del Espíritu, era guiado por el Espíritu y era lleno del poder del Espíritu. Cuando baja de Galilea, se mete en el culto, coge el libro de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es decir, nació del Espíritu, era guiado por el Espíritu, era lleno del poder del Espíritu, era ungido por el Espíritu. Pero dice la Biblia, capítulo 9 de Hebreos, si la sangre de los machos cabríos, rociada sobre las becerras, limpian para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. Es decir, Jesús se ofreció en la cruz por el Espíritu Santo. Y no solo eso, no solo nació por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue lleno del poder del Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue llevado a la cruz por el Espíritu, sino que dice Romanos capítulo 8, y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Es decir, Jesús nació por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu, fue lleno del poder del Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue llevado a la cruz por el Espíritu, resucitó por el Espíritu, y dice la Biblia que en una nube, símbolo del Espíritu Santo, ascendió al cielo. Y ahora para dar la revelación al apóstol, a su ángel, también lo hace por medio del Espíritu. Y digo yo, si Cristo, siendo Dios sin pecado aquí en la tierra, necesitó al Espíritu para nacer, necesitó al Espíritu para ser guiado, necesitó el poder del Espíritu Santo, necesitó el aceite del Espíritu Santo, necesitó que el Espíritu lo llevara a la cruz, necesitó que el Espíritu lo resucitara, le necesitó que el Espíritu lo propulsara al cielo y lo sentara a la diestra de Dios, cuanto más nosotros no necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para que sea Él quien nos unja, nos guíe, nos llene de poder, haga morir las obras de la carne y nos haga permanecer sentados donde Cristo nos ha sentado, a la diestra del Señor. Ahora bien, después de que el Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel al apóstol, el apóstol a los pastores a la iglesia, Dios habla a 7 iglesias que hay en Asia. Ustedes ya saben, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Y cuando el Señor termina de dar esta revelación, o de hablar a las 7 iglesias, en el capítulo 4 se abre una ventana en el cielo, o una puerta, y un ángel sale
y le dice a Juan, sube. Juan sube. Y cuando Juan sube, lo que ve es lo que acabamos de leer. Capítulo 4, capítulo 5. En el capítulo 4 él sube. Y en el capítulo 5, cuando ha subido, ve al Señor sentado en su trono. Tiene la palma de la mano extendida. En la palma de la mano tiene un libro. El libro está bien cerrado. A continuación ve un ángel fuerte que dice sin mirar al libro, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa era la pregunta del ángel. ¿Quién es digno de abrirlo? Y ahora el ángel se pone a buscar. Busca en el cielo, busca en la tierra, busca debajo de la tierra. Y cuando ve que no hay nadie digno, sube para responder su pregunta. La pregunta del ángel era, ¿quién es digno de abrir el libro? Pero cuando vio el pecado del hombre y la dignidad del libro, respondió, no hay nadie digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y yo digo, ¿qué contenía este libro que lo hacía tan digno? Porque hermanos, hay cosas que se pueden ver sin tocar. Mientras no lo hagas tuyo, no es pecado. Pero ¿qué contenía el libro que no se podía tocar? Ni siquiera se podía mirar. Vamos a ver, hermanos, una mirada, no se puede mirar el libro. ¿Qué es lo que contiene el libro que lo hace tan digno? Bueno, ustedes saben que el libro se abre. ¿Y qué contiene el libro? Pues si te das cuenta, salen algunos jinetes para castigar la tierra. El libro contiene la ira de Dios. Porque cuando se abre el libro empieza la tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? La ira de Dios contra el mundo por no haber aceptado a su Hijo. Se desata la ira y la ira cae. La pregunta sería, ¿cuál es el objeto de la ira de Dios? ¿La fuerza del hombre? No. ¿La inteligencia del hombre? No. ¿Cuál es el objeto de la ira de Dios? El pecado. Dios está lleno de ira contra el pecado. Y cuando ve el pecado, derrama su ira. Por eso, para abrir el libro, el que lo abre no tiene que ser fuerte, ni inteligente, ni sabio. Tiene que ser digno. Porque si es sabio pero tiene pecado, pues la ira de Dios no le importa su sabiduría. Ve pecado para destruir. Si es grande pero ve pecado, no le importa su grandeza. Entonces la ira de Dios lo destruye. El que abre el libro tiene que estar sin pecado. En otras palabras, tiene que ser tan santo el que abre el libro como el que lo sostiene. Yo voy a parafrasear la pregunta. ¿Quién es tan santo como el que sostiene el libro para quitárselo a él, abrirlo y ejecutar su ira? Lo que el ángel estaba pidiendo es, ¿hay alguien capaz de tomar la espada de Dios y ejecutar su ira? Claro, no había nadie, porque el que lo abría tenía que ser tan santo como el que estaba sentado en el trono. Y como no hay nadie tan santo como Dios, pues el ángel pregunta quién es digno de abrirlo, y cuando ve la majestad y la santidad de Dios y el pecado del hombre, añade la pregunta y dice, no hay nadie digno de abrirlo, ni siquiera puede mirar. ¿Qué santo no será Dios que no lo puede ni mirar? ¿Qué santidad no tendrá Él que no se le puede ni mirar? Dios es demasiado santo, así lo dice la Biblia. Su santidad es terrible. Nosotros no podemos todavía concebir la santidad de Dios, pero el ángel preguntó quién es digno de abrirlo. Dice, no hay nadie digno ni siquiera de mirarlo. Claro, es que no había nadie tan santo como Dios. No tenía que tener ni un solo pecado el que abriese el libro, porque la ira de Dios detecta cualquier pecado, cualquier palabra deshonesta, cualquier reacción incontrolada que no sea del Espíritu, cualquier palabra corrompida, cualquier pensamiento inicuo, cualquier mirada que no sea del Señor, incluso
incluso un saludo que no venga del corazón es pecado. Todo lo que no es fe es pecado. Y Dios detecta el pecado de una manera tremenda, porque Él es diametralmente opuesto al pecado. Él es santo, de manera que el que abre el libro tiene que ser en su alma tan santo como el alma de Dios. Tiene que tener sus manos tan limpias como las manos de Dios. Tiene que tener su mente tan limpio como la mente de Dios. Por eso el ángel pregunta quién es digno de abrirlo y responde: no se le puede ni mirar. Tremendo. ¡Qué santo es Dios! Que no se puede mirar el libro. Pero es que resulta que Juan sube en el capítulo 4 y en el capítulo 5 la ira baja. Juan sube y la ira baja. Es exactamente como está en Tesalonicenses, capítulo 4. La iglesia sube, capítulo 5, la ira baja. Dice el apóstol: no quiero que lloréis por aquellos que han muerto como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor. No me lo saco de la manga, es palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estar así siempre con el Señor. Esto en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 dice Pablo acerca de los tiempos y las ocasiones: no tenéis necesidad de que os escriba, porque yo ya os dije que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Date cuenta que Pablo en el capítulo 4 se mete en el arrebatamiento. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros. Él no se mete ni siquiera entre los que fallecen. Él se mete cuando la venida del Señor viene. Él se veía en el arrebatamiento. Ahí está su nombre entre los redimidos. Pero cuando termina de ser arrebatado, dice Pablo acerca de los tiempos y las ocasiones: no tenéis necesidad de que os escriba, porque yo ya os dije que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando ellos digan: ah, ya no estás, dice: no, ya no estoy en el capítulo 5, Pedro. ¿Y por qué? Porque yo ya me fui en el capítulo 4 al sonido de la trompeta. Yo estaba allí para irme con el Señor, y hasta que la iglesia no subió, la destrucción no descendió. Es que yo creo que la iglesia no pasa la gran tribulación. Y es que además el verso termina diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira. Y esa ira no es el infierno, porque el contexto no está hablando del infierno, está hablando del día del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apláudele fuerte a Él. ¡Aleluya! Ahora bien, cuando llega el capítulo 5, el ángel dice: ¿quién es digno? Y pregunto: ¿hay alguien? No lo hay. Pregunto yo a Totana y a los hermanos que están de diferentes partes. ¿Es que no hay nadie que se haya cuidado para ser santo? Pregunto: ¿es que no ha habido en la tierra hombres de Dios? ¿Es que no hay nadie que Dios confíe en él para darle su espada y diga: ejecuta tú mi ira? ¿No hay nadie? ¿Es que el pecado ha vencido a todos? ¿Tan grande es el pecado? Por ejemplo, te voy a hablar de Moisés. ¿Podía Moisés ser el hombre que ejecute la ira de Dios? Mira quién era Moisés, hermano.
¿Cuántos creen que Moisés era un varón de Dios? Tenía un ministerio polifacético. Era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor y profeta. Mira si era tremendo, que ha sido el hombre más escondido de toda la Biblia y después de Jesús es el más famoso de todos. Nada más nacer lo escondió su madre 3 meses. Luego lo escondió en la arquilla. Luego lo escondió Dios en Egipto. Luego el Señor lo escondió 40 años en el desierto. Una vez lo escondió el Señor detrás de un velo. Otra vez el Señor lo escondió en la hendidura de la peña. Para enterrarlo, lo enterró Dios, lo escondió y dice la Biblia que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Moisés. Es el hombre más escondido de toda la Biblia, pero como ha sido fiel, Dios lo ha recompensado en público. Mirad, hermanos, si era tremendo delante de Dios este hombre, que Aarón y María critican a Moisés. Porque María, que tocaba la pandereta en el coro, quería profetizar. Y Aarón, que era sacerdote y sacrificaba, también quería ser profeta. Y empiezan a criticarle y Dios escucha las críticas a su siervo. Baja Dios al tabernáculo, en una nube. Dice: Aarón, Moisés, María, venid. Dice: Señor, ¿qué ha pasado? Dice: ¿qué ha pasado? Que estos te han criticado a tus espaldas. ¿Cómo? Que te han estado criticando. ¿Cómo nos enfada Dios, hermanos? Que dice la Biblia, María salió leprosa. ¿Sabes que la lepra es un proceso en el que ibas al sacerdote, el sacerdote te mandaba a tu casa, venías una semana después, volvía a mirar otra vez la herida, y así durante 3 o 4 semanas hasta que al final te declaraban leproso? ¿Cómo no estaba enfadado Dios que María quedó leprosa al instante? Cuando María queda leprosa, que se le ve en todo su cuerpo, Moisés, en vez de decirle: toma ahí, por haberme criticado, se queda mirando al Señor y le dice: Señor, te pido que la sanes porque es mi hermana. Para esto, para el piano. Mira, para que Moisés entienda el daño que le hizo, a Dios, le dice Dios a Moisés: Moisés, si cualquier hombre escupiera en el rostro de tu padre, ¿te haría daño a ti? Dice: sí, Señor. Dice Dios: es lo mismo que ella ha hecho conmigo al hablar mal de ti. ¿Cómo? Que si cualquiera escupe en el rostro de mi padre me hace daño, y es exactamente lo que María ha hecho contigo, Señor. Sí, porque ha hablado mal de ti. Y le dice Dios: te respondo todas las oraciones, esto no te lo voy a responder ahora, la sanaré de aquí 7 días, así que María, márchate. Y dice la Biblia que cuando María se va, le dice Dios: María. Se da la vuelta, dice: sí, Señor. Y le dice Dios: de aquí en adelante a todos los profetas los hablaré en sueños y en visiones. A este Moisés no, a él le hablaré cara a cara y no por figuras. Y da el porqué: porque él ha sido fiel en toda mi casa. Y pregunto yo, ¿no puede este ejecutar la ira de Dios? ¿No se ha guardado para ser santo y acercarse y tomar el libro? Pues no. Dice la Biblia que antes de encontrarse con Dios mató un egipcio. Cuando se encontró con Dios le dijo Dios: mete la mano en el corazón. Metió la mano en el corazón y la sacó leprosa. Le estaba diciendo Dios: ese eres tú. Vuelve a meter la mano en el corazón. Metió la mano en el corazón y la sacó limpia. Le estaba diciendo: esto es lo que yo estoy haciendo en ti. Pero usted me puede decir, hermano Pedro, es que antes de encontrarse con Dios es normal que fuera pecador. Y cuando tuvo el encuentro con él es normal que el pecado saliera a luz. Pero yo digo, desde que era un hombre de Dios, hermanos, pecó más fuerte cuando se convirtió al Señor que antes de convertirse. Me puede decir: no puede ser eso así, hermano Pedro. Bueno, la Biblia dice que cuando el pueblo necesitó agua, él fue a Dios y le dijo: Señor, el pueblo necesita agua. Y Dios le dijo: ves a la peña de Oreb, la roca, y golpéala. Alza tu vara y golpéala. Y dice la Biblia: y alzó su vara. La palabra alzar la vara en hebreo es la misma, está en sintonía exactamente igual como cuando Dios alza la ira para castigar el pecado. Es exactamente igual el sinónimo de la palabra. Y alzó Moisés la vara y golpeó la roca. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Partió la roca por la mitad. La puedes ver en YouTube. Peña
peña de Oreb, partida por la mitad, una peña grande, la parte Dios y empieza a salir agua para más de 2 millones de personas. Empieza todo el pueblo a beber, pero cuando el pueblo se ha saciado y ya ha bebido, al día siguiente vuelven a tener sed. Y ese día Moisés no se ha levantado bien, se ha levantado con el pie izquierdo. Y cuando se levanta el pueblo dice: tenemos sed. Y esta vez Moisés va enfadado y le dice: Señor, este pueblo tiene sed. No lo he hecho yo nacer, no lo he llevado yo en mi vientre. Mételo en tu vientre, que tú eres el creador de ellos. Este pueblo me está cansando. Y le dice Dios: tranquilo, ten paz, ves a la roca y háblala. Ya no le dice que golpee, ahora le dice que hable. Y dice la Biblia: se acercó Moisés airado y alzó su vara y golpeó la roca. Y cuando golpea la roca y Dios ve que ha golpeado la roca, Dios empieza a sacar agua y el pueblo empieza a beber. Pero cuando termina de beber el pueblo, se acerca a Dios, le echa el brazo por encima y le dice: Moisés, por cuanto no me has glorificado delante del pueblo, atención, tú ya no entras en la tierra prometida. ¿Cómo, Señor? Que este es tu compañero, que con él hablas cara a cara, que le concedes todas sus peticiones. Date cuenta que estaba airado, estaba enfadado. Un mal día lo tiene cualquiera. Dice Dios que no, que este no entra. Pero tan grave es el pecado, golpear una roca en vez de hablarla. Para nosotros no es grave, para Dios era gravísimo. Pues 1 Corintios capítulo 9 dice la Biblia que aquella roca era Cristo. Por eso Dios le dijo la primera vez: golpea la roca, porque Cristo en su primera venida viene y el Padre alza la vara y le rompe el costado y de aquí sale agua y nosotros somos bendecidos porque la peña de Oreb es quebrada en la cruz. Pero luego Dios le dice: habla la roca, ya no la golpes, porque ahora no golpeamos al Hijo, ahora hablamos acerca de la ira de la herida del Hijo a través de una sola ofrenda. Y no solo eso, no solo amancilló el símbolo sagrado, sino que el agua que sale de la roca, esto es tremendo, el agua que sale de la roca tipifica el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y dice el escritor, esto decía del Espíritu de los que creyesen en Él, porque aún Él no había sido glorificado. Para ser glorificado primero tienes que morir y resucitar. Quiere decir que el Espíritu no podría venir hasta que Cristo muriese y resucitase. Pero no solo eso, Corintios 9 dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y todos bebieron del mismo Espíritu. El agua que salía de la roca era lo que iba a salir de Jesús para la humanidad. El Espíritu Santo no solo amancilló el símbolo sagrado, sino que amancilló el derramamiento del Espíritu. Y él sabía que era un objeto de gracia lo que Dios le estaba enseñando. Pues hablando del testimonio de cómo él falló a Dios y Dios le dijo: ya no entras, él le dijo al pueblo: oh, yo golpeé la roca, pero yo sabía que había hecho mal. Y le dije: Señor, ya que has empezado a mostrar tu gracia a tu siervo, no le hablaba en términos de ley, sino en términos de gracia, porque Dios ya le había revelado que aquella roca era Cristo en su primera venida. Pero como él sabía que era un momento de gracia, le dice: ya que has empezado a mostrar la gracia a tu siervo, yo te ruego. Y le iba a decir: déjame entrar, y Dios adelante le dice: calla, no me hables de este asunto, que tú ya no entras. Era compañero de Dios, no podía ser administrador de su ira, porque la ira de Dios no perdona el pecado. Eres mi compañero, pero si tienes pecado, mi ira te destruye. La ira de Dios es como el sol, destruye todo lo que es contrario a su naturaleza. ¿Qué se puede acercar al sol? Pues nada, porque aunque el sol no quiera destruirlo, su propia gravedad lo destruye. Así es la ira de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, pero si se acerca en pecado, el propio sol de justicia destruye todo lo que es contrario a él. Era su compañero, pero no era digno de abrir el libro. Bueno, he dicho Moisés, pero ¿qué tal Abraham? Porque, hermanos,
Escucha esto. La Biblia dice que Moisés hablaba con el Señor como cada cual habla con su compañero. Pero en ningún momento de la Biblia Dios lo llamó amigo. No te vas a encontrar ni un solo verso que Dios diga, este es mi amigo. Ni uno. ¿Sabes cómo lo llama el Señor? Siempre, mi siervo. Doulos en griego. Criado. Esclavo. En cambio de Abraham dice la Biblia que Dios estaba en el cielo, vio a Sodoma su pecado y dijo Dios dentro de sí, quiero destruir Sodoma. Pero ¿cómo voy a destruirla sin decírselo a mi amigo Abraham? ¡Qué bonito! ¿Y sabes lo que hace Dios? Sé que esto es tremendo. Se lleva a 2 criados suyos, los más viejos de su casa. Es que me imagino a Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, que se llevó los criados más viejos de su casa. Dice la Biblia que Dios descendió con 2 ángeles. Y baja Dios con 2 ángeles. Se ponen en forma humana y van andando por el campo. Abraham, que está desayunando por la mañana, ve a 3 varones, identifica que son varones de Dios. Se pone en pie, se arrodilla y dice, Señor, ¿te puedes quedar conmigo? Y le dice el Señor, para esto he venido. Aleluya. ¿Te puedes imaginar que por la mañana temprano, a las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana, tocan a tu puerta, abres y te dice, hola hija, hijo, soy Jesús de Nazaret, he venido a desayunar contigo? Es exactamente lo mismo que le pasó a Abraham. El Dios que creó el universo vino a desayunar con él por la mañana. Y ahora dice la Biblia, esto es tremendo, se tiró Dios al suelo, en la arena, desayunando con Abraham. Le preparó un poquito de miel, de leche, de uvas, mientras Sara estaba preparando un cordero. Y antes de que Dios le hablara del juicio, dice Dios, le voy a hablar de la promesa. Abraham, al año que viene Sara tendrá un hijo, como ya te dije. Cuando Sara escucha que este hombre de Dios, que es el Señor, dice que Sara va a tener un hijo, Sara en aquel momento tiene 89 años. Las venas del corazón están obstruidas y la matriz está seca. Y ella se echa a reír. ¡Ja! Cuando el Señor escucha la risa de Sara, se da la vuelta y le dice, Sara, ¿por qué te ríes? Y le dice Dios, no, le dice Sara, no, Señor, no me he reído. Y le dice Dios, bien sabes tú que te has reído. Se da la vuelta y le dice a Abraham, el niño se llamará Isaac. ¿Sabes por qué le llamó Isaac? Porque Isaac significa risa. Le estaba diciendo Dios, no te ríes tú por mi incredulidad, me río yo porque mi poder es más fuerte que tu incredulidad. Cuando termina de hablar con Abraham y le da la promesa, le dice, venga, levántate, que ahora te voy a hablar de otro asunto. Y se van al campo. Y le dice a los criados que eran ángeles, vosotros id para adelante. Y se van a Sodoma. Se queda el Señor con Abraham solo y le dice, Abraham, bueno Señor, ¿y qué es lo que querías? Dice, pues mira, te voy a decir algo, Abraham. Sí, he descendido para decirte que voy a destruir Sodoma con fuego y azufre. Hermanos, que venga Dios sin tener por qué hacerlo a contarte un secreto, ya es bastante, ¿verdad? Pues ¿sabes qué le dice Abraham? Señor, ¿el juez de toda la tierra va a cometer injusticia? Dice Dios, ¿por qué me dices eso? Dice, porque quizá hay 50 justos en la ciudad. Señor, no hagas eso. Hermanos, de verdad que era para que Dios hubiese dicho, no, si la culpa es mía. O sea, vengo a contarte un secreto que no lo saben ni los ángeles. Y me dices a mí que si hay 50 justos, porque ¿sabes lo que estaba diciendo Abraham con eso? Estaba poniendo en tela de juicio el juicio de Dios. Porque si a mí me dices, hermano Pedro, vas a hacer esto, y te digo, hombre, confía en mí, que si te digo que lo hago es porque es bueno, ¿no? Es para que lo hubiese dicho, pero tú estás loco, y para que le hubiese dado un capón. ¡Pam! ¡Capón que te has ganado! ¿Cómo voy a destruir una ciudad a 50 justos? Pero como era su amigo, en vez de enfadarse, le siguió el rollo. Y le dice Dios, no, hombre, Abraham, si hay 50 justos, perdono la ciudad. Y él se queda mirando y dice, bueno, Señor, perdóname si hablo un poquito más. Venga, dime, Abraham, que tú eres mi amigo, no pasa nada. ¿Y si hay 45, Señor? Dice el Señor, bueno, pues si hay 45, los perdono a todos. Ay, Señor. ¿Y si hay 40? No bajaba de 5 en 5, se quería asegurar. Es que esto es de locos. Y si hay 40, dice el Señor, los perdono. Dice, Señor, ¿me dejas hablar un poquito más? Sí. ¿Y si hay 35? Dice, también. ¿Y si hay 30? Mientras iban andando, también. ¿Y si hay 25? También. ¿Y si hay 20? También. ¿Y si hay 15? Hermanos,
hermanos, de verdad, que estoy yo ahí metido hoy. Ya llegó a 10. Mira si Abraham sabía que estaba haciendo una estupidez. Que ya se tiró al suelo y dijo, Señor, siendo yo polvo y ceniza. Y si hay 10, Señor, y en vez de darle un capón, dice, mira, si hay 10 también los perdono. Qué coinonía, qué amistad, qué compañerismo con Dios. ¿A quién le gustaría tener esta amistad con Él? Pero pregunto, ¿su amigo no era digno de abrir el libro? ¿Había sido manchado su amigo con el pecado? Pregunto, ¿había vencido al amigo de Dios el enemigo llamado pecado? ¿Se había enfrentado a él como David y Goliat y lo había vencido? Pues bueno, dice la Biblia que cuando van a bajar a Egipto le dice a su esposa, me he dado cuenta que eres hermosa. Cuando vayamos a aquella ciudad, los hombres tienen una costumbre. Toman al marido, lo matan y toman a la mujer. Así que cuando vayamos, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Claro, cuando bajan a Egipto, el rey se queda mirando a Sara, que era bonita, se acerca y le dice, hola, buenos días, ¿cómo te llamas, Abraham? Y tú, me llamo Sara, ¿y qué sois? Se queda mirando a los dos y somos hermanos. Y dice, mistos. Y la toma. Me puedes decir, pero hermano Pedro, que cualquiera lo hace, ¿eh? Que lo van a matar. Hermanos, que Abraham tenía una promesa de Dios. Le dijo, a través de ti voy a bendecir el mundo. Si Dios lo deja que lo maten, el que miente es Dios. Es más, había visto a Dios unos meses atrás destruir una ciudad en horas, con fuego y azufre. Si tengo una promesa, sé que este Dios me defiende y puede matar a todos los egipcios en un momento porque me quiere guardar. Pero como puso en tela de juicio el poder de Dios, dice, es mi hermana, y deja que tomen a la mujer que va a recibir la simiente y que otro hombre la tome. Mira si el pecado era fuerte. Y usted me puede decir, ¿y qué pasó? ¿La tomó? No, porque antiguamente los reyes, con respeto de las hermanas, cuando tomaban una mujer, no la conocían el mismo día, se esperaban un año, porque la bañaban en ungüento, en rosas, en leche, la preparaban. Por eso Dios dice, bueno, tú tómala, mientras no la toques estás a salvo. Pero cuando llegó el día de tomarla, se mete Dios en sueños y le dice al rey, te voy a matar por tomar la mujer de un profeta. Y él se queda mirando a Dios en sueños, muerto de miedo, y le dice, Señor, escúchame, que tu profeta me ha mentido y me ha dicho que era su hermana. Con integridad de corazón, yo la he tomado, pero además no he llegado a tomarla todavía. Y le dice Dios, por eso estás vivo, porque si lo hubieses tocado, no estaría vivo tú ni ninguno de los hombres de Egipto. Así que mañana levántate y devuelve la mujer al profeta, porque si no lo haces, ten por cierto que mañana por la mañana todo Israel morirá, todo Egipto morirá delante de mí. Sí, Señor, no te preocupes, mañana la devuelvo. Y antes de irse le dice Dios, postdata, ¿no te has dado cuenta que todas las mujeres en Egipto durante 11 meses nadie se ha quedado embarazada? Dice, es correcto, Señor. Y le dice Dios, he cerrado yo el vientre de todas las mujeres de Egipto a causa de Sara, mujer del profeta. Cuando se levanta por la mañana, la toma de la mano y ya sabía qué clase de mujer tomaba. Con un respeto, la coge de la mano, se acerca donde el profeta y le dice, toma, ¿por qué me has mentido? Y dice Abraham, porque yo no creía que aquí había temor del Señor y me ibas a matar a causa de ella, mi mujer. Y le dice él, pues no has hecho bien en mentir. No hay nada más triste cuando un inconverso regaña a un cristiano en asuntos de moralidad. El inconverso regañando al cristiano, ¿por qué has mentido? Eso lo hemos visto entre nosotros. Inconversos acérrimos regañarnos a nosotros por nuestra mala conducta. Eso es lo más triste que puede ocurrir en esta tierra, porque nosotros estamos llamados a marcar diferencia. Y ahora, hermanos, le devuelve la palabra y le dice, creía que aquí no había temor del Señor. Siempre en la Biblia, cuando aparece la palabra, una palabra importante en la Biblia por primera vez, es muy importante en la palabra. Por ejemplo, la palabra santidad aparece en Génesis capítulo 1 y 2 cuando dice, y el Señor santificó el día de reposo y reposó. Y eso es verdad. Cuando uno que vive en santidad, vive en reposo. Cuando vives en pecado, estás nervioso. No hay descanso. Cuando vives cerca de Dios, tu alma descansa.
Y la palabra temor de Dios aparece en el ámbito sexual. Porque cuando no hay temor de Dios, ese pecado es muy recurrente. Cuando hay temor de Dios, no. Era amigo de Dios, pero no era digno de abrir el libro. Y podía seguir con Sansón, Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los apóstoles, los profetas, los ancianos. No hay nadie digno. El pecado ha manchado a todos. Algunos de palabra, otros de sentimiento, otros de acción. Qué poderoso es este enemigo. Nadie puede permanecer ante él. Todos los hombres desde que nacen se enfrentan al pecado y todos pierden. Qué enemigo tan grande, qué enemigo tan poderoso. El enemigo, la muerte, no es el peor enemigo. Dice la Biblia que es el último. El más poderoso es el pecado, porque de hecho la muerte es de donde nace el pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Por lo tanto, la muerte es el resultado de haber pecado. La muerte es el último enemigo. El enemigo más fuerte se llama pecado. Y qué tremendo. Ha vencido a todos los profetas de Dios. Se ha enfrentado a todos los hombres y los ha vencido a todos. El pecado puede mirar a Dios y decirle: me he enfrentado a todos tus profetas y los he vencido. Me he enfrentado a todos tus justos y los he manchado. Me he enfrentado a todos tus apóstoles y los he derribado. Nadie ha quedado impune ante mí. Es verdad que Moisés venció a Faraón, pero el pecado venció a Moisés. Y David venció a Goliat, pero el pecado venció a David. Y Sansón mató a los filisteos, pero el pecado derribó a Sansón. Porque el pecado es el enemigo más grande. No hay nadie justo. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia, Salomón orando: Señor, cuando alguno peque contra ti, y dice el libro, porque no hay nadie que no peque contra ti, todos hemos sido manchados por el pecado. Por eso Juan, cuando ve que el pecado ha manchado a todos, dice la Biblia: y yo, Juan, caí al suelo y lloré mucho. No estaba llorando poco, estaba llorando mucho. Porque ¿qué implica que el pecado ha vencido a todos? Pues implica que no hay nadie digno de abrir el libro. El juicio de Dios no se puede derramar. Si el juicio de Dios no se derrama, el pecado sigue su curso, la muerte sigue su curso y Satanás ha vencido. Ahora entiendes por qué Juan llora, y no llora poco, llora mucho. Y está llorando desconsolado, porque se ha dado cuenta que la búsqueda del ángel ha sido poderosa. Ha buscado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En los lugares menos buscados, ahí ha estado el ángel para buscar algún justo. Pero ha subido para decir: no hay nadie digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y ahora está en el cielo, piensa en la gravedad del pecado y sale llorando. Porque eso es lo que ha hecho el pecado. Un mar de lágrimas humanos. Abraham lloró sobre el cuerpo de Sara. Israel lloró por la esclavitud de Egipto. Moisés lloró por el pecado de María. Josué lloró por la derrota de Israel. Noemi lloró al salir de Moab. Ana lloró a causa de su esterilidad. Samuel lloró por el fracaso de Saúl. David lloró por su propio pecado. Los judíos lloraron cautivo a Babilonia. Ezequiel lloró a causa de las amenazas contra Jerusalén. Nehemías lloró por la muralla derribada. Mardoqueo lloró por los planes asesinos de Amán. En Mateo vemos una madre llorando por su hijo enfermo, un padre llorando por su hijo endemoniado, dos hermanas llorando por su hermano fallecido. El mismo Salvador lloró en Getsemani, en Betania, en Jerusalén. Y ahora vemos a Juan en el cielo, que piensa en el pecado y sigue llorando, porque eso es lo que ha hecho el pecado. Un mar de lágrimas humanos ha derribado a todos, y a todos ha derribado. Pero mientras Juan ve que el pecado ha manchado a todos y que no hay solución y nadie puede administrar la ira de Dios, se levanta un anciano en el cielo con un mensaje de esperanza. Juan, cesa de llorar. Juan diría: ¿cómo no voy a llorar si el pecado ha manchado a todos? Y el anciano le dice: no, hay uno que no. ¿Quién es? Míralo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Que ha vencido el pecado. ¿Te creías que era pacífico? Lo es. Es el guerrero más grande. Es el único que se enfrentó al pecado y lo venció. Amén. La guerra fue tremenda. Desde que nace hasta que muere, se ha mantenido limpio. ¿Tú sabes qué difícil es mantenerte limpio? Te pregunto, ¿no has pecado alguna vez? Eduardo, ¿has pecado alguna vez? Y yo te pregunto, ¿y por qué lo has hecho? ¿Por qué te ha vencido el pecado?
Porque es más fuerte que tú. ¿Y tú por qué has pecado? ¿No podías haber dicho al pecado que no? ¿Por qué te ha vencido? Porque es demasiado fuerte. Lo persiguió de niño y él lo venció. Lo persiguió de adolescente y lo venció. Lo persiguió de adulto, lo venció. Y como hombre terminó con él en la cruz. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido el mundo. ¿Qué santo no era? Esto es tremendo. Es que todavía no conocemos la grandeza de este niño de María. No sabemos todavía quién es. Por eso hay tanta niñería entre nosotros y tanta envidia, tantas competencias, queriendo ser, a ver qué quieres ser aquí. ¿Qué quieres ser aquí? Esto no tiene nada que ver contigo, ni conmigo, tiene que ver con él. El Hijo de Dios, el ser más importante de todo el universo. Antes de nacer le dice el ángel: el santo ser que nacerá. El santo ser, la palabra ser es espiritual, mi cuerpo era santo. Pero cuando nace y camina por las calles de Jerusalén, los demonios le miran. Si yo le veo, digo: eres el que hace milagros. Otro le diría: eres el que predica bien. Otro le diría: este habla con autoridad. Cuando los demonios le ven, se tiran al suelo y le dicen: nosotros sabemos quién eres. Tú eres el santo de Dios. Lo que más brillaba ante los ojos de los demonios era la santidad de Jesús. Pero no solo eso, está en la cruz, un romano con una lanza fratricida le mete dentro del costado. Y cuando él expira, dice el romano: este hombre era santo. Pero no solo eso, muere, lo llevan al sepulcro, su cuerpo está frío e inerte. ¿Y sabes lo que dice el Salmo 16? No dejarás que tu santo vea corrupción. Estaba en el sepulcro y seguía siendo santo. Era santo en el pesebre, era santo por las calles de Jerusalén, era santo en la cruz, era santo en el sepulcro. Y ahora lo vemos en Apocalipsis en el cielo y le seguían diciendo: santo, santo, santo. ¡Qué santo es Jesús de Nazaret! Él ha vencido el pecado en todas sus formas. Eso decían los ángeles: santo. Eso decían los demonios: Él es santo. Eso decían los alguaciles: Él es santo. Eso decía el Espíritu Santo en el Salmo 16: Él es santo. Pero ¿qué decía el Padre en el bautismo? Cuando va a salir del agua, el Padre dice: este es mi Hijo en el que tengo toda mi complacencia. ¿Y qué decía Satanás? Juan 12, Jesús dijo: Satanás me ha visitado esta noche. Sí, es para hacer una película de terror con esta palabra. Satanás me ha visitado esta noche. ¿Por qué le visitó? Porque el cordero se entregaba el día 10 y se sacrificaba el día 4. Porque el sacerdote tenía que mirar a ver si tenía algo, y si no tenía alguna mancha, no era apto para Dios. Por eso todo el mundo estaba investigando a Jesús. Ángeles, Dios dice que tiene complacencia en él, los hombres le miran, nadie le puede acusar, el Espíritu dice que es santo, los ángeles dicen que es santo, los demonios dicen que es santo. Pero cuando Satanás viene y le inspecciona toda la noche, dice él: Satanás ha venido a mí esta noche, pero no ha hallado nada en mí. Él es el Cordero sin mancha. Él ha vencido el pecado, hermanos. Por eso Él es vencedor y nosotros somos vencedores con Él. Por eso le dice el anciano: míralo, el león de la tribu de Judá ha vencido. Él es la raíz de David, Él puede tomar el libro. Y es que este es el Hijo de Dios. Su cuerpo es nuestro pan y es tan santo que nos puede dar de comer. De su costado sale agua y es tan santa que su espíritu se derrama sobre todos nosotros. Es más, mira si es santo Él y mira si es el pan de vida, que ustedes saben que Él dijo: vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el pan que yo os doy es mi carne, que la doy por la vida del mundo. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque el maná tipificaba el cuerpo de Jesús. ¿Y sabes que a qué hora venía el maná? A las 5 de la mañana. Venía lunes, venía martes, miércoles, jueves, viernes, sábado no y domingo. Resulta que se tenían que levantar a las 5 de la mañana el padre de familia, y si tenía 3 en casa con su mujer y él, tenía que coger un pan para él, otro para su hijo, otro para su hijo, otro para su hijo y otro para su esposa. Pero claro, algún listillo dijo por ahí:
mañana de martes a miércoles no me quiero levantar porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Así que en vez de coger un pan para mi hijo, voy a coger 2 panes para mi hijo, otros 2 para mí, otros 2 para el otro hijo, otros 2 para el otro hijo y otros 2 para mi esposa. Pero ¿qué ocurría? Que cuando se levantaba para comer el primer pan, al otro día se levantaba para comer el pan que había tomado, y dice la Biblia que no lo podía tomar. ¿Y por qué no lo podía tomar? Porque el pan había agusanado, salían gusanos, había entrado en putrefacción. ¿Y qué es lo que se pudre cuando muere y cría gusanos? Un cuerpo en descomposición. Por eso él dijo que el maná no daba de comer, era su cuerpo, porque el maná tipificaba el cuerpo. Pero es que resulta que el Señor dijo el viernes: el sábado sí coger doble ración, porque el viernes coger doble ración, porque el sábado no voy a mandar nada. Y ellos le dijeron: Señor, que eso ya lo hemos intentado y este pan no dura, de un día para otro se agusana. Y dijo el Señor: no, coger doble razón el viernes, porque el sábado yo conservo el pan para que ustedes lo puedan comer. Por eso Cristo, como el pan verdadero, muere el viernes, es enterrado el sábado. Pero dice el salmista: no dejarás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no se descompone y se levanta el domingo como el pan descendido del cielo, del cual todos estamos comiendo de él. Mira si Cristo ha vencido al pecado en toda su dimensión, que el pecado de Adán manchó el universo. ¿Sabes lo que dice el libro de Job? Las estrellas no son limpias delante de Dios. Está contaminada. El pecado de Adán contaminó el universo. Pero escucha esto que te voy a decir. Ustedes saben que el santuario terrenal de Moisés es una pequeña maqueta del santuario celestial. Dios tiene un santuario en el cielo. Lo de Moisés es una pequeña maqueta. Lo de Dios es el verdadero. ¿Y sabes qué pasaba? Que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, hacía expiación y purificaba al pueblo de sus pecados durante un año. Pero es que dice el libro de Levíticos capítulo 16, le dice el Señor al sumo sacerdote: harás expiación antes que por el pueblo, atención a esto, por el santuario. ¿Cómo? Por el santuario harás expiación. Pero si el santuario no ha pecado, Señor. ¿Sabes qué pasaba? Que como todos los días entraba sangre por el pecado y manchaban la cortina, el pecado contaminaba el santuario. ¿Quién podía ver esa contaminación? Nadie, solo Dios. Pero dijo Dios: primero expiación por el santuario y luego por mi pueblo. Pregunto, si el santuario terrenal, que era una maqueta del verdadero, era contaminado por el pecado, ¿se contaminó el cielo? ¿Se contaminó el tabernáculo de Dios? ¿Y alguien tenía que limpiarlo? Esto es tremendo. Pues sí, no te lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice el apóstol a los hebreos: si las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas con sacrificios, las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el celestial, para presentarse no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para limpiarnos a todos de nuestros pecados. Cristo, este niño de María, desde la cruz, purificó el universo entero. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Que todavía no conocemos su grandeza, pero ha purificado el universo entero para Dios. Y ahora me podrás decir, hermano Pedro, vale, él no pecó y él ha vencido el pecado, pero es que nosotros hemos pecado. ¿Qué pasa con nosotros? Termino con esto. Lo que Cristo hizo, lo hizo a favor nuestro. Es decir, él murió no por sus pecados, sino por los tuyos. Y como Dios castiga el pecado una sola vez, si Dios ha castigado tus pecados en el cuerpo de su Hijo, ya no te castiga a ti por los tuyos, porque ya le castigó a él. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios para su gloria. Amén. Para que nadie se gloríe. Te pongo este ejemplo y termino. Sígueme ahora que ya voy a terminar. Dice Goliat: dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Goliat? Un hombre. Pero ahora dice: si este hombre vence, todo Israel vence.
Si este hombre pierde, todo Israel pierde. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Goliat? Un representante. No era una pelea cuerpo a cuerpo, sino que cada uno representaba a su pueblo. Si este pierde, todos pierden. Si este gana, todos ganan. Si yo gano, todos los filisteos ganan. Si yo pierdo, todos los filisteos pierden. Lo que estaba pidiendo es un representante. ¿Sabes por qué nadie salió a la guerra? Porque el que perdía no perdía él, perdía el pueblo entero. Pero mientras Dios no pudo contar con la prudencia de los grandes, había allí un muchacho llamado David, que se quedó mirando al gigante y dijo: ¿quién es este incircunciso que desafía los escuadrones del Señor? Y mientras todos huían de Goliat, David le miró y dijo al que estaba a su lado: una pregunta, ¿cuánto pagan por matar a este? Es que David estaba circuncidado. Él tenía un pacto con Dios. Sabía que Dios le iba a defender. Se le queda mirando y le dice a Saúl: yo iré. Y le dice a Saúl que tú eres un niño y él es un hombre de guerra. Yo voy. Dice: bueno, tome mis vestiduras. Dice: no puedo. ¿Y cómo vas? Un bastón, un zurrón, 5 piedras. Se mete las 5 piedras en el zurrón, mira al gigante en el valle de Ela y hace así. ¿Has visto qué sencillo esto, no? Echó a andar. Cuando echó a andar, no era David solo, Recuerda que era un representante. Él estaba representando un pueblo entero. ¿Sabes que quizá en aquella guerra había una niña jugando a la comba que no sabía que Goliat estaba desafiando a Israel? No lo sabía, ella no lo sabía. Pero si el representante iba y perdía, a esa niña la iban a matar. Ella no sabía el dolor de la guerra, estaba jugando a la comba. Pero un representante suyo salió. Seguramente que habría algún anciano allí con 70, 80 años que levantaba la cachava temblando y decía: te libras, Goliat, porque no soy joven. Estos no quieren porque son cobardes. Pero si yo fuese joven, yo saldría y te mataría. Pero no puedo porque las fuerzas no me dan. Pero no importa, anciano, ya hay un representante. Cuando David hizo así, la niña que jugaba a la comba entró dentro de David. El anciano que no podía salir a la guerra entró dentro de David. La tribu de Neftalí, de Zabulón, entró dentro de David. Porque no iba David solo, él era un representante. Si David pierde, todos pierden. Si David gana, todos ganan. Y cuando David, como representante del pueblo, mira a Goliat, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lanza la onda y dice la Biblia, una de las versiones dice: le dio entre ceja y ceja, cayó al suelo, se acercó David, le sacó la espada a Goliat, porque él no tenía espada, la tenía David. Goliat, dice, le sacó su espada y con su propia espada le cortó la cabeza. Cuando la cabeza se separa del cuerpo, el joven coge la cabeza del gigante, y cuando la levanta, no es él solo. ¿Sabes quién tiene la cabeza en su mano? ¿Quieres que te lo diga? La niña que estaba jugando a la comba tiene la cabeza en su mano. El anciano que no podía salir a la guerra tiene la cabeza en su mano. Los hombres guerreros que tenían miedo de salir a la guerra tienen la cabeza en su mano. ¿Por qué? Porque el representante, el que salía en representación del pueblo, había vencido a favor de ellos. Eso era lo mismo que pasó en el Edén. Dios levantó un representante llamado Adán, y si él vence la tentación, toda su posteridad es bendecida. Si Adán cae, toda su posteridad es derrotada. Por eso nuestro primer padre cae en pecado. ¿Y qué dice la Biblia? En Adán todos mueren. Nuestro representante cayó y ha caído toda su posteridad. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Ha matado la semilla de Adán? No, ha levantado Dios una semilla nueva. Ahora entiendes por qué Cristo no vino de hombre, vino del Espíritu, porque no era una semilla normal, era una nueva semilla para una nueva creación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este representante vino y no luchó contra Goliat, luchó contra el que venció al primer hombre llamado Adán. Y de niño lo venció, de adolescente lo venció, de joven lo venció, como hombre en la cruz lo derrota. ¿Venció Cristo solo? No, venció por nosotros.
Él es nuestro representante. Nosotros no podíamos vencer el pecado, pero el Hijo de Dios lo ha vencido por nosotros. Ahora entiendes por qué Pablo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro representante ha vencido. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra. No tienes por qué ser un mediocre en tu vida espiritual. Tu representante le cortó la cabeza. La victoria es nuestra. Y ahora termino con esto. Le dice el anciano: míralo, el león de la tribu de Judá. Dice la Biblia: y me volví para verlo. Se volvió para ver ¿a quién? Al león. Dice: y vuelto vi un cordero. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Cristo a Juan: Juan, al pecado me enfrenté como un león, pero tuvo que morir como un cordero para que tú estuvieses aquí. Para él soy el león, para ti soy el cordero. Y dice la Biblia: y el cordero vino. ¿Qué significa vino? Significa que echó a andar. Como David, el representante, echó a andar. Y cuando andó, dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo tomó. ¿Te puedes imaginar la mano del Padre que se extiende y la mano del Hijo que toma el libro? El Padre lleno de gloria y el Hijo lleno de sangre. Pero era tan santo el cordero ensangrentado que el que estaba en el trono. Él podía ejecutar la ira de Dios, porque la ira de Dios no encontró pecado en él para destruirlo. Le dio Dios su espada y le dijo: administra tú, porque tú eres tan santo como yo, tú eres tan justo como yo, tú eres tan grande como yo, tú eres tan poderoso como yo, tú eres tan puro como yo. ¿Te das cuenta que no nos podemos comparar al Hijo? Oh, Jesús es único y es exclusivo. Es que no hay hombre que se pueda comparar a Él. A Él solo se le puede comparar con Dios, porque Dios mismo ha dicho: Él es mi Hijo, Él es mi Hijo, es la esencia de mi gloria. Tomó el libro, y cuando toma el libro, ahora lo entiendes, dice la Biblia, que el cielo, la tierra y debajo de la tierra, dice, se postraron. Y dice Juan: oí a todo el mundo decir: al que está en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea el poder, sea el imperio por los siglos de los siglos. Y decían los ancianos: amén, amén, amén. Y todos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una vez pregunté, cuando el ángel dijo: ¿quién es digno de abrir el libro? Pregunto a la iglesia de Totana. El ángel buscó y no halló. Pregunto: ¿había alguien digno? ¿Sí o no? Sí, Jesús. Y yo le pregunto: pero ángel, ¿qué te pasó? Es como que me dijese: Pedro, cometí el error más grande de mi vida angelical. ¿Y por qué? Busqué en todos, menos en el que tenía que haber buscado. Si lo hubiese buscado él de primeras, me hubiese ahorrado el viaje. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque buscamos en fuentes que no retienen agua. Pero si le buscáramos a él, fuente de agua de vida, que hace de hombres comunes héroes de la fe, nos ahorraríamos el viaje. Pero ¿sabes por qué Totana a Cristo no le encontró? Porque esto me imagino yo, cuando el ángel dijo: ¿quién es digno de abrir el libro? Se puso en la fila de la fama: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los apóstoles. Y en la fila de los famosos Cristo no estaba. ¿Sabes dónde estaba Cristo? El anciano le dijo: míralo,
estaba detrás de Juan. ¿Y por qué estaba detrás de Juan? Diría Cristo, pero Pedro, ¿cómo me voy a poner entre los famosos si está aquí mi apóstol, que todavía no comprende el plan de la redención y parece que todavía no sabe que su cordero es el cordero sin mancha, que ha vencido el pecado, que todos han sido derrotados por el pecado, pero que yo he vencido el pecado en todo el universo de Dios? Estoy detrás de él, sanando sus heridas y recogiendo sus lágrimas. Créetelo que Cristo no está jugando a la religión, no está jugando a ser más grande, a pesar de que Él lo es. Él no quiere fama ni nombre, Él está con los necesitados, con su pueblo. Cuando llora, cuando está herido, cuando no entiende, Él está contigo para levantarte y para bendecirte. Cuando el universo entero vio que el Cordero había vencido, todos se postraron y adoraron. Hermanos, nota la frase: al que está en el trono y al Cordero. Pero ¿cómo estaba el trono? El que estaba en el trono es el Rey, rodeado de gloria. Eso es fácil de adorar. Pero el Cordero estaba ensangrentado. Pero dicen: al que está en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Es que no hay otro como Él. Es que no hay otro como Él. Termino con esto. Si usted quisiera sacar un Jesús del Antiguo Testamento con tanta gloria, poder y unción como el del Nuevo, necesitaría un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a dos sacerdotes, Melquisedec y Aarón, a dos, a Judá y a Simeón, un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job, un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón, un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel, un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón. Y no solo esto, sino también el arca, el propiciatorio, los dos querubines, el cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica el ave, el pan sin levadura, el cordero de la Pascua, las ofrendas levíticas, la ordenanza de la vaca lazana, el gran día de la expiación, el paso por el mar rojo, los 12 monumentos de Josué, el árbol echado a las aguas de Mara, la roca golpeada, la serpiente de bronce. Y tiempo me faltaría, como dijo el apóstol desconocido, y añadir a esta lista a Jefté, a Maná, a Samuel, a los profetas, a los apóstoles y todos nosotros. ¿Y sabes qué? Que todavía no llegaríamos a la planta de los pies de Jesús de Nazaret. Él es único, Él es exclusivo. Levanta tus manos ahora y adórale. Adórale, adórale, adórale. Oh, su gloria está aquí. Díselo: no hay nadie como tú, Hijo de Dios. No hay nadie como tú, Hijo de Dios. Tú has vencido. Tú puedes ejecutar la ira. Tu novia somos salvos. Somos salvos de la ira, porque tú eres el que la ejecutas. Y a tu novia jamás la dañarás. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por la unción del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque te tenemos a ti. Como tú no hay nadie. Eres único, eres exclusivo, eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David, la estrella de la mañana, Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Adórale! ¡Adórale! ¡Oh, yo siento su presencia aquí! Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, mi Rey, oh, mi Dios. Bajo esta gloria y la unción del Espíritu Santo, voy a pedir a la hermana, por favor, a las hermanas, que tomen una alabanza donde Dios está ministrando a su pueblo y está el pueblo adorando el nombre de su Dios. Yo siento aquí su presencia en este lugar.
Gracias, mi Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. De llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad, Sí, Señor. me uniré
Qué bien, su gloria está aquí. ¿A cuánto les ha hecho bien esta palabra? ¡Amén! ¿Te ha fortalecido el Señor? ¡Amén! ¿Te ha fortalecido el Señor? ¡Amén! ¿Le tienes a Él? ¡Aleluya! Tienes todo. ¡Amén! Un minuto, este testimonio. Estábamos en el mercado Aranjuez. El mercado Aranjuez es un mercado bueno de Madrid. Allí hay un gitano que tiene varios mercados buenos en Madrid. Tiene dinero. Mi hermano Ramón el mayor se le queda mirando y le dice: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Como no era cristiano, mi hermano quiere evangelizarle. Y le dice: tienes todo en la vida, pero te falta. Salgo yo a la palestra y le digo: shh, no le hagas caso a mi hermano que te está mintiendo. Mi hermano Ramón me mira, no me hace caso y le vuelve a decir: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Salgo de nuevo y digo: no le hagas caso, que mi hermano te está mintiendo. Ramón me mira y me dice: Pedro, ¿por qué dices que le estoy mintiendo? Digo: porque tú le dices a él que como tiene dinero, tiene todo en la vida, pero le falta. Y le vas a decir a Jesús, ¿verdad? Dice mi hermano: pues claro. Digo: Ramón, tú le estás mintiendo. Dice mi hermano: ¿y por qué? Digo: imagínate que yo entro a tu casa y digo: ¿qué casa más bonita tienes? ¿Qué muebles? ¡Qué espectacular la casa! Solo te falta un pequeño mueble blanco a la entrada y la casa es perfecta. Es como que digo: ¿qué pastel tan bonito tienes? Solo te falta la guinda del pastel. Él seguía sin entender el concepto. Entonces le miré a los ojos y le dije: Ramón, su hermano, Jesús no es un accesorio más en la vida. No es que tienes una casa perfecta y te falta un mueble blanco llamado Jesús. No es que tienes un pastel y te falta la guinda del pastel llamado Jesús. Jesús lo es todo. Si le tienes a Él, tienes todo. Y si no le tienes a Él, no tienes nada. Aunque aparentemente lo tengas todo, como dijo Pablo, mas no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Un beso para ustedes. Que Dios le bendiga a ustedes y a su casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones del Señor.